Se llama AV porque aquí este punto es A, este punto es O y este punto es B. ¿Ok? ¿Sí estoy quedando claro? ¿Sí? Bueno. Dice, trazar la bisectriz, que es una línea que va a cortar en dos partes iguales el ángulo, o dividirlo en 2, 4, 8 partes iguales. ¿Ok? Entonces es similar a uno de los ejercicios que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer centro en el vértice y trazar un arco que corte en dos puntos los rayos del ángulo. ¿Sí? Ok. Ahora hacemos centro en una de esas intersecciones, ajustamos el compás para que los arcos que voy a trazar queden dentro del cuadrito, voy al otro lado, hago centro en la intersección y sin mover la abertura del compás trazo otro arco que corte al que ya había hecho. ¿Okay? Luego vengo con la regla y trazo la línea. ¿Ok? Para dividir en 4 partes iguales, entonces hago otra vez centro en esta intersección, otra vez ajusto el compás para que los arcos que haga queden dentro del cuadro, hago un arco desde la intersección de la bisectriz con el primer arco que yo había hecho, hago centro ahí y trazo el segundo arco que va a cortar al que ya había hecho anteriormente. ¿Ok? De una vez aprovecho esa abertura del compás para trazar de este lado. Mantengo otra vez la misma abertura, vengo otra vez a esa intersección y trazo de nuevo. ¿Ok? Lo que hago ahora es desde el vértice trazar una línea a las intersecciones que acabo de hacer. Es uno, y ese es el otro. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ok. Ahora, dice dividir un ángulo recto en 3 partes iguales. Ok, entonces, tenemos el ángulo recto. Hacemos centro en el vértice. Abrimos el compás, ahí una abertura más o menos. Trazo un arco y con esta misma abertura hago centro en esta intersección que acabo de hacer y cruzo. ¿Ok? Vengo a este otro lado y hago otro arco que me corte en un punto o en otro punto el primer arco que había hecho. Ahora con la regla trazo las dos líneas y ahí tengo 1, 2, 3 partes iguales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? El siguiente. La idea es, dice construir un ángulo igual a la suma de otros dos dados, A y B. ¿Ok? Este es uno y este es el otro. Digamos que este es A y este es B. La idea es hacer un ángulo que se forme con estos dos ángulos que ya yo tengo. La idea es sumar esos dos ángulos. ¿Sí? Entonces, vengo el primero y trazo un arco sobre él. ¿Ok? Con esta misma abertura voy al otro, al vértice, y trazo un arco.
¿ok? Con esta misma abertura voy a uno de los vértices, perdón, a uno de los puntos del segmento que me están dando y trazo un arco, ¿ok? Ahora vengo a una de las intersecciones del primer ángulo y copio con el compás la abertura que hay en ese ángulo. Me vengo a esta intersección y trazo. ¿Ok? La idea es pasar de esto aquí. ¿Ok? Ahora vengo a este otro y hago lo mismo. Hago centro en la intersección del arco con el rayo de ese segundo. Abro el compás hasta el otro extremo y en esta intersección o desde esta intersección copio el ángulo que ya tenía. ¿Ok? ¿Sí estoy quedando claro? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Ahora la idea es trazar la segunda línea que me va a dar el ángulo que me están pidiendo, que va a ser la suma de este con este. ¿Ok? No necesariamente tiene que tener de esta forma, depende de los ángulos que yo tenga aquí. ¿Ok? Si son más cerrados, entonces esto va a quedar más cerrado. Si son más bien más abiertos, entonces esto va a quedar más abierto. ¿Ok? ¿Sí estoy quedando claro? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Ahora, el siguiente. Construir un triángulo conociendo el lado A y los ángulos adyacentes M y N. ¿Ok? Entonces, este es M y este es N. Entonces, lo mismo. Trazo primero una línea y sobre esa línea o ese segmento de recta, lo que voy a hacer es copiar el lado que me están dando. ¿Okay? Entonces, hago exactamente el mismo procedimiento. Centro en un extremo, abro el compás hasta el otro extremo. ¿Ok? Este lo voy a variar un poco. Lo voy a hacer un poquitito más centrado. ¿Ok? Entonces, acomodo el compás más o menos centrado en el cuadro. ¿Sí? Hago centro en un extremo y hago un arco. Ahora le doy vuelta al compás, hago centro en la intersección que acabo de hacer y hago otro arquito. ¿Ok? Así yo sé que esta distancia desde aquí hasta aquí es la misma que de aquí hasta aquí. ¿Ok? Ahora la idea es copiar estos ángulos, uno de este lado y el otro de este lado. ¿Ok? Si queremos, llevamos este para acá y este para acá, o si queremos este aquí y este otro acá, como sea, no importa. Repetimos el procedimiento que habíamos hecho aquí. Hacemos centro en el vértice de uno de los ángulos y trazamos un arco. Mantenemos esa misma abertura y trazamos otro arco. Aquí hay dos opciones. La primera, que yo con mucho cuidado de no variar la abertura del ángulo, extienda el rayo del ángulo. Esa es la primera. La segunda es que haga este arco más pequeño. ¿Ok? Pero eso me va a obligar a mí a tener mucho más cuidado a la hora de copiar los ángulos. ¿Ok? Es un poco más complejo. Yo por eso prefiero que siempre las aberturas que estamos utilizando sean las mismas. ¿Ok?
Entonces mantengamos esa para no complicarnos mucho. Venimos acá y aquí trazamos un arco y del otro lado venimos y trazamos el otro arco. ¿Ok? Ahora copiamos esta abertura. ¿Sí? Y la traemos si queremos de este lado. Y trazamos. ¿Ok? Ahora venimos de este otro lado. Y hacemos lo mismo. Copiamos la abertura, como ya lo habíamos visto en este ejercicio. Y pegamos la abertura. ¿Ok? ¿Sí? Ahora lo que queda es trazar una línea que va a ir desde esta intersección hasta esta otra y extendemos. Y una línea que va a ir desde esta intersección con esta otra y también extendemos. ¿Ok? Ok, ahí está. Ahora, como estas son líneas de construcción, entonces lo que hacemos es repintar un poco para que se note más la figura que me están pidiendo. ¿Ok? Y ahí lo tengo. ¿Sí? Ahora, el siguiente. Otra vez. Tras un par de puntos para poder hacer el segmento con el que yo voy a iniciar. La idea acá es hacer un triángulo conociendo dos de sus lados y uno de sus ángulos. ¿Ok? Entonces, lo primero acá es copiar, si no me equivoco, veamos lo que dice el ejercicio. Dice, en el extremo B de la recta AB, o sea, en el extremo derecho, se construye un ángulo igual al ángulo dado M. ¿Ok? Este es el ángulo M y en ese extremo vamos a copiar el ángulo. ¿Ok? Copiar un ángulo ya sabemos cómo es. No me voy a detener mucho entonces. Trazo. ¿Ok? Ahora, desde el extremo derecho de la recta que acabo de hacer, voy a trazar un segmento de recta que va a pasar por el punto que acabo de hacer. ¿Ok? Ok, ahí está. Ahora voy a copiar sobre esta línea uno de los dos segmentos que tengo. ¿Ok? Voy a copiar el más largo. Ahí lo tengo.
¿Ok? Ahora, desde esta, voy a copiar, perdón, el otro segmento que me están dando. Igual, como habíamos copiado este y como habíamos copiado este. ¿Ok? El procedimiento es exactamente el mismo. Hago centro en la intersección que acabo de hacer y trazo un arco. ¿Ok? Ahora, lo quise hacer así para demostrarles una situación. Si esto me llegara a pasar, entonces tengo que hacer de nuevo el ejercicio, cambiando la posición de los lados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es que este arco que yo acabo de hacer corte en 1 o 2 puntos esta recta que yo hice acá. Esta recta que yo hice aquí es desde el extremo derecho del segmento primero que yo había hecho y el ángulo o la abertura del ángulo que yo había copiado. ¿Ok? Pero como no me cortó en ningún punto, entonces lo que debo hacer es copiar el ángulo, el segmento más cortico aquí. ¿Ok? Para que al yo copiar este lado, desde ese punto me pueda cortar en 1 o 2 puntos la línea que yo había hecho. ¿Sí estoy quedando claro? Ok. Entonces voy de nuevo. Copio este de acá. Hago centro aquí. Y hago un arquito. Ahora vengo aquí. Y copio el segundo. ¿Ok? Ojo, tener claridad de que en este momento la intersección que voy a utilizar es esta y no esta. Porque si yo utilizo esta en lugar de esta, ya estoy cometiendo un error. ¿Ok? Tengo que tener claridad sobre cuál arco voy a trabajar. ¿Ok? Ahí tengo uno y no me cortó en ningún otro. Entonces, con esta intersección que se me generó acá, yo trazo el último segmento de recta que va a formar uno de los lados del triángulo que me están pidiendo. ¿Okay? Cuidar la calidad de línea para que todas las líneas sean lo más parecido posible. ¿Ok? Entonces, este lado del triángulo es igual que este. Este lado del triángulo es igual a este. Y este ángulo es igual a este. ¿Ok? Así se soluciona. Si esta línea hubiera sido si el ángulo, perdón, hubiera sido un poco más cerrado, entonces era probable que el triángulo tuviera dos soluciones. Si el ángulo hubiera sido así, entonces yo hubiera podido cerrar desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. En cualquiera de los dos hubiera estado bien. ¿Ok? ¿Sí estoy quedando claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Ok. Así se soluciona. Por favor, para la próxima semana tráigame un